Se irguió sobre el altar dorado, con la cabeza en alto, los labios curvados en una mueca de disgusto mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. Un humano, inmundo, inferior. Se burló de su olor, se rió de su piel. Lo llamó basura primitiva ante cientos de nobles alienígenas. Pero cuando su pie enjollado resbaló, cuando cayó como cristal roto, él la atrapó, no con hambre, no con orgullo, sino como si fuera algo sagrado. Y en ese imposible instante, todo lo que le habían enseñado comenzó a desmoronarse, incluido su corazón. Lo que ella ignoraba era que este humano no había sido enviado para servirla. Había sido enviado para unirse a ella. Y una vez que sus cuerpos se tocaron, nada en la galaxia pudo detener lo que estaba por venir. El salón de la llama suprema resplandecía, con una opulencia alienígena, tapices carmesí, tejidos de seda estelar, estatuas doradas de reinas de antaño y fuego sagrado, y estanques que brillaban con luz líquida. Todas las miradas nobles de la cámara se dirigieron hacia el centro, donde la princesa Orisen permanecía envuelta en su ceja ceremonial de luz y ribete dorado, con su cabello plateado coronado con peinetas de cristal. Era divina, intocable, y ante ella se arrodillaba el regalo de los mundos humanos. Hylen Ward, con el torso desnudo, cicatrizado, de piel bronceada y silencioso. Ella olfateó y luego agitó una mano con fingido horror. ¿Acaso huele a hierro para todos ustedes, o solo para mí? La multitud rió. Su voz se tornó venenosa. Y esa piel, tan áspera, tan terrenal. No dijo nada. Orala lo rodeó, sus tacones resonando sobre la obsidiana. ¿Sabes? Me dijeron que los humanos alguna vez se arrastraron por el lodo. ¿Es cierto, bestia? ¿Acaso tus ancestros nacieron del polvo? Aún no había respuesta. Él simplemente la miró. Esos extraños ojos oscuros, firmes y silenciosos como profundos pozos de gravedad. No la fulminó con la mirada. No se encogió. Simplemente la miró como si la viera a ella, no a su corona, no a su actuación. Y de repente el aire se sintió demasiado tenue. Contuvo el aliento solo un instante. Pero la corte lo notó, así que sonrió con más intensidad, disimulando el temblor en su espalda. Arrodíllate más, susurró. Esta es una ceremonia sagrada. Pero cuando se giró para descender del dais, su pie enjollado resbaló y él la sujetó. Un brazo bajo sus piernas, el otro tras su espalda. La levantó como si estuviera hecha de plegarias. La sala contuvo el aliento y en el silencio algo tácito pasó entre ellos. Podría haberla soltado. Podría haberla hecho pagar. En cambio, la sostenía como si fuera lo único sagrado. En la habitación. Debería haberse retraído. Cada instinto, cada ley, cada lección susurrada grabada en ella. Por décadas de disciplina real gritaba que las manos de un humano no pertenecían a la piel de una princesa, pero esas mismas manos la habían salvado de estrellarse de bruces contra los escalones ceremoniales, fuertes, firmes, cálidas y terriblemente gentiles. Oralus alzó la vista desde el hueco de sus brazos. La luz del fuego del gran salón danzaba sobre su mandíbula, iluminando las pequeñas cicatrices plateadas de su garganta, las tenues marcas de quemaduras que descendían por su clavícula, cicatrices ganadas, no heredadas. No olía a hierro ni a sudor, como ella se había burlado, sino a algo profundo, a humo limpio, a cuero viejo y a tormentas silenciosas. Se le cortó la respiración. La multitud se había quedado congelada. Ni un alma se movió. Incluso su tío, sentado en lo alto del trono de obsidiana, se inclinó ligeramente hacia adelante,
con los ojos entrecerrados. Pero Hayen simplemente se quedó allí, sosteniéndola como si fuera la frágil Starlight. No habló, no pidió permiso, no aprendió. Simplemente esperó a que recuperara su orgullo, se marchara o lo golpeara. Bájame, dijo finalmente, con la voz en un susurro. Lo hizo despacio, con cuidado, como quien colocaba una reliquia sagrada de nuevo en su pedestal. Y cuando sus pies tocaron el suelo otra vez, se sintió más pequeña. No porque la hubiera humillado, sino porque no lo había hecho. No se había reído. No había parecido complacido. Simplemente la había sostenido. Protegido como si ese fuera su propósito. Como si ella lo mereciera. Se giró bruscamente y se alejó furiosa de la plataforma, con la furia ocultando el calor que le subía por el cuello, pero incluso tras los gruesos muros del palacio. Horas después, en sus aposentos privados, rodeada de un silencio de piedra lunar, sus brazos aún recordaban su agarre, y su pecho aún dolía con una pregunta para la que ningún tutor real la había preparado jamás. ¿Por qué se sentía como reverencia? Soñó con sus manos, no como debía, no con horror ni vergüenza, sino con algo mucho peor. Anhelo, la forma en que la había tocado cuando cayó, no posesivamente, no con arrogancia, pero con algo inquietantemente sagrado. Habían pasado horas desde la ceremonia, pero su piel aún hormigueaba con los recuerdos fantasmales de su agarre. Debería haber ordenado su ejecución. En cambio, se encontró deslizándose silenciosamente por los oscuros pasillos del ala este, sus pies descalzos sin hacer ruido, sobre los relucientes suelos de cristal. Se dijo a sí misma que era curiosidad, disciplina o una confrontación necesaria. Pero la mentira se resquebrajó en el momento en que entró en la cámara de castigo. Él estaba allí, semidesnudo, encadenado por las muñecas, la sangre manando de largos cortes. En su espalda, las cicatrices aún brillando. Con líquido. Bajo los látigos de purificación. 2 guardias estaban cerca, con la mirada apagada por el aburrimiento. Apenas la miraron cuando ella los despidió con un movimiento de su escudo real. Se fueron. Se quedó sola con él. No la miró. Te dijeron que no me tocaras, dijo ella en voz baja. La autoridad se esfumó de su voz como agua de un cuenco roto. Te atrapé, respondió él sin girar la cabeza. ¿Prefieres que te deje caer? La pregunta fue tranquila, sin veneno. Se acercó, conteniendo la respiración al ver el estado de su piel, desgarrada, hinchada, brillando tenuemente por la retribución sagrada. Extendió la mano antes de poder detenerse. Sus dedos trazaron una línea justo debajo de su omóplato. Él se estremeció, no de dolor, sino por la sorprendente suavidad de su tacto. ¿Por qué no gritaste?, susurró ella. Porque sabía que me estabas mirando, dijo ella, congelándose. Y nunca has visto a nadie soportar el dolor sin pedir poder a cambio. Tenía razón. Ella lo odiaba. Por eso, cuando finalmente se giró, su rostro estaba magullado, pero sus ojos reflejaban algo ancestral. No ira, no orgullo, solo comprensión. No soy tu enemigo, princesa. Ella parpadeó. Eres un humano. Estás aquí para ser usada. No, dijo él, en voz baja. Me enviaron aquí porque tu sangre está entrando en celo. Pronto arderás. Necesitarás a alguien que pueda sobrevivir al vínculo. Mi ADN fue seleccionado para una compatibilidad sagrada. Por eso me ofrecieron. No porque sea fuerte, sino porque soy estable. Ella abrió la boca. No dijo nada. Empezarás a sentirlo esta noche, continuó. La presión en tu pecho
la punzada tras tus ojos. El dolor irá en aumento, y cuando se vuelva insoportable, tu cuerpo clamará por el mío. Orla retrocedió, furiosa. Con la vergüenza a cuestas. ¿Crees que te rogaré? Espetó. Él solo asintió una vez. No porque seas débil. Porque el ritual lo exige. Pero no tienes por qué hacerlo. Me negaré si así lo deseas. Aunque tu cuerpo arda. Aunque te mate. Te burlas de mí. Jamás te tocaré a menos que me lo pidas. Quiso golpearlo. Quiso abofetearle la calma. En cambio, su voz tembló. No necesitaré nada de ti. Pero horas más tarde, sola en su habitación, el calor la invadió, no como fuego, sino como hambre, como la gravedad retorciéndose en su interior, arrastrándola hacia algo que se suponía que debía odiar. Su piel palpitaba, sus venas se incendiaban. Glifos sagrados que nunca antes había visto florecieron en sus muslos y su vientre. Ruinas de la necesidad de la unión divina. Sus doncellas huyeron despavoridas. Cayó de rodillas, temblando, agarrándose el pecho. Y a través de la bruma, un nombre resonó en sus pensamientos, no con disgusto, no con ira, sino en un susurro de necesidad. Hayen. El palacio tembló en silencio. Un silencio sagrado, no la quietud de la paz, sino la pausa sin aliento antes de una tormenta divina. Orala se tambaleó por los brillantes pasillos, con los brazos aferrados a su centro palpitante. Su respiración era entrecortada, superficial y angustiada. Las marcas sagradas ahora cubrían la mitad de su cuerpo, envolviendo sus muslos, curvándose sobre sus caderas, brillando con un suave fuego lavanda. Sentía como su piel se tensaba desde dentro. Su sangre se había convertido en llama. Sus huesos vibraban de deseo, no de placer, sino de equilibrio, de plenitud. Se desplomó al pie de la fuente ceremonial donde las aguas alguna vez cantaron himnos a las estrellas. Ahora ni siquiera el agua se atrevía a hablar. Se acurrucó contra el frío suelo, reprimiendo un grito mientras el calor la devoraba desde dentro. Fuera todos, dijo una voz profunda. A sus espaldas. No levantó la vista. Los pasos se dispersaron. Los guardias, los sirvientes, sus tutores, incluso las sacerdotisas. Solo quedaba una persona. Lo sintió antes de que la tocara. El calor en el aire cambió, pero no con una amenaza, sino con calma. Su presencia se movía como la gravedad inclinándose hacia su dolor. Y luego unos brazos fuertes que se deslizaron bajo sus rodillas, bajo sus hombros, levantándola. Como si no pesara nada, como si estuviera tejida de luz de estrellas y seda. Su cuerpo era un caos, pero su tacto, era un orden sagrado. Su cabeza cayó sobre su pecho desnudo. Su piel era cálida, sólida y palpitante de control. Lo odiaba, lo necesitaba, lo temía, lo ansiaba. Te lo dije, susurró, apenas forzando las palabras. No quiero. Lo sé, dijo él con dulzura. Pero estás doliendo. No te quitaré nada. Solo te llevaré en brazos. Y así lo hizo. A través de las puertas del palacio, pasando junto a las estatuas doradas de sus ancestros que lo habrían quemado vivo por atreverse a tocar a un bis y a la realeza. Pasando junto a los cortesanos congelados que se inclinaban sin comprender. Pasando junto al trono de su tío, vacío y frío ahora, hacia el templo de la carne, una habitación reservada para los ritos de unión por calor. Intacta durante 200 años. Resplandecía con una luz sagrada, filtrada, a través de vidrieras con forma de flores en plena floración. Un gran dosel de cristal tejido flotaba sobre el lecho de suaves cojines vivientes que se unían, palpitando levemente al ritmo de su propio corazón. La depositó con delicadeza,
tan suavemente que podría romperse. Ella se aferró a su antebrazo cuando él se apartó. Quédate, susurró ella, sorprendiéndose a sí misma. No me voy, dijo él, mirándolo fijamente. La miró fijamente. Pero no me moveré hasta que me lo pidas. Sus dedos recorrieron su pecho. Las marcas que habían crecido en su piel brillaban con más intensidad al tocar la suya. Los glifos sagrados parpadeaban como la luz de una vela que acariciaba sus cuerpos. Algo ancestral se agitó en las paredes que los rodeaban. La habitación respondió, sintiendo que le daban permiso. Ella cerró los ojos. «¿Sigues debajo de mí?», susurró. «Sí, y aún te odio». «No», dijo él en voz baja. «Odias lo que te dijeron que debías sentir, no lo que sientes ahora». Silencio de nuevo. Un silencio sagrado y peligroso. Entonces sus labios tocaron los de él. No fue un beso suave. No fue lento. Fue un beso desesperado, necesitado, sagrado, como beber agua después de arrastrarse por un desierto ardiente. Sus manos se aferraron a su mandíbula, sus hombros, su espalda. Él se movió con ella solo después de que ella lo atrajera hacia sí, solo después de que su cuerpo lo exigiera por completo. Los glifos estallaron en llamas de oro blanco sobre su piel, envolviéndolos a ambos, como enredaderas divinas. Su respiración se convirtió en un solo ritmo. Su pulso se convirtió en un solo sonido. Y cuando él entró en ella, cuando finalmente llenó el anhelo, fue como si la galaxia dejara de girar. Solo para observar. Ella jadeó, no de dolor, sino de reconocimiento. Nadie me ha abrazado así. Él besó el rabillo de su ojo, reverente, porque nadie te había visto jamás como sagrada. Pero yo sí, y esta noche te venero. Ella se levantó de la cama antes de que el sol siquiera hubiera rozado los vidrieras. Él durmió como si se le hubiera extraído la luz de las estrellas, aún en paz, con una leve sonrisa en los labios. Ella lo odió por eso, por lo tranquilo que se veía, después de haber derribado cada muro que ella había construido durante toda una vida. Su piel aún brillaba donde sus manos la habían marcado. Rastros plateados grabados en su carne púrpura, rodeando sus costillas, enroscándose alrededor de sus muslos. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo el eco persistente de su latido donde antes resonaba el suyo. Estaba mal. Era hermoso. Era aterrador. Ora corrió descalza, con la túnica medio atrapada sobre sus hombros. Tropezó por los pasillos de mármol, como un fantasma. Todos los que la vieron se inclinaron. Nadie habló. Sus sirvientes evitaron su mirada. Todos habían visto las marcas. Todos sabían lo que había hecho. En los jardines reales, se desplomó. Bajo el árbol de seda lunar, el mismo árbol donde solía esconderse de niña. Cuando la corte murmuró sobre la incapacidad de su madre para producir un segundo aliento, su respiración se entrecortó. ¿Qué había hecho? Se había rendido. A un humano, a alguien a quien había escupido, azotado, humillado frente a su corte. Y él la había hecho sentir como lo más preciado de la galaxia. No una princesa, no un linaje, solo una mujer digna de protección. Ella oyó sus pasos mucho antes de que apareciera. Halen estaba a unos pasos de distancia, en silencio, sin camisa, y brillando levemente bajo la luz del amanecer. Su pecho lucía las mismas cicatrices que el de ella, prueba de que el vínculo había echado raíces. No solo físico, espiritual, eterno. Te fuiste, dijo en voz baja. Ella no pudo sostenerle la mirada. Necesitaba aire. Él asintió una vez. Hice algo
¿Mal? No, dijo ella con la voz quebrada. Hiciste todo bien. Entonces, ¿por qué pareces a punto de quebrarte? Ella apretó los labios con fuerza. Porque me tocaste como si importara. Y ahora, ya no sé quién soy. Él caminó hacia ella despacio, con cuidado, como acercándose a una criatura salvaje. Sigues siendo tú, pero ahora te han visto. Eso es todo. Ella lo miró, y luego, sus ojos se humedecieron con el miedo que jamás podría confesarle a nadie. ¿Por qué me abrazaste así? Su respuesta fue instantánea. Porque he cargado armas. He cargado hombres moribundos. He cargado cargas más pesadas que la gravedad de esta galaxia. Pero tú, se arrodilló a su lado. Fuiste lo primero que cargué, que se sintió como una plegaria. Sus manos buscaron las de él antes de darse cuenta de que se habían movido. Pero el momento se hizo añicos. Una ola de energía recorrió los terrenos del palacio. Fría, cortante, violenta. Ora jadeó y se giró. Al otro lado del jardín, los guardias corrían hacia la torre oeste. En lo alto, el cielo se oscureció, no por las nubes, sino por la activación del escudo. El palacio se estaba cerrando. Hayen se levantó al instante. ¿Qué ocurre? Su dispositivo de calma vibró. Ella contestó. La voz de su tío la atravesó. Como una cuchilla. Desgracia inmunda. Has profanado el linaje. ¿Sabes lo que has hecho? Se quedó paralizada. Te entregaste a él. El vínculo es visible. La orden lo sabe. Vienen. El rostro de Hayen se endureció. La orden de la pureza. Orin asintió. Te matarán. Lo intentarán, dijo con frialdad. No, me matarán a mí, susurró. Por unirme fuera de la línea, para activar los glifos con un no elegido. Ahora soy prescindible. Su mano se cerró sobre la de ella, temblando con firmeza. Entonces lucharemos. No, ¿entiendes? Dijo ella. Ellos no luchan con armas. Luchan con fe. Y yo he roto la suya. Su voz se convirtió en un juramento. Entonces déjame darte uno nuevo. Pero incluso mientras la atraía hacia sí, mientras las alarmas resonaban por todo el palacio sagrado, ella sabía que esto ya no se trataba solo de un escándalo. Esto era la guerra. Lo hicieron. No esperaron a juicio. Llegaron. De noche. Los Skips ocultaron las dos lunas. Múltiples, cuyos cascos estaban marcados con los sigilos de pureza, antiguos y absolutos. Sacerdotes encapuchados, de rostros pálidos y bastones resplandecientes, emergieron de la luz del fuego. Y de las puertas. La orden de la pureza no tenía paciencia para la diplomacia. No estaban aquí para cuestionar. Estaban aquí para borrar. En el momento en que Ora entró en la sala del trono, aún con las piernas descalzas, aún marcada con el brillo sagrado de su vínculo, el gran inquisidor escupió la primera maldición. Psen está roto. La corona se ha arrodillado y el linaje está mancillado. Tras ella, Hayen caminaba como la guerra encarnada. Descalzo, sin camisa. Los glifos de su pecho palpitaban con cruda desafío. Sus ojos escudriñaban a cada sacerdote. Cada arma, cada amenaza tácita. No se inmutó cuando el inquisidor alzó su bastón hacia el corazón de Orurela. Arderé antes de que permitas que la purifiques, dijo en voz baja. Y esa fue la última advertencia que dio. La habitación estalló en luz. Los sacerdotes se abalanzaron hacia adelante, gritando en lenguas antiguas, con sus báculos chispeando. Pero Hayen se movió primero, no con puños ni armas, sino con su voz. Un sonido brotó de su garganta, profundo, resonante,
como el rugido de la gravedad misma. Orala gritó cuando sus glifos se encendieron en respuesta, el calor recorriendo su columna vertebral, sus costillas, las yemas de sus dedos. Entonces lo comprendió. Estaban destinados a cantar juntos. Su voz se elevó para encontrarse con la de él, no en palabras, sino en tonos, armonía, resonancia sagrada, la unión de opuestos divinos. Su calor humano, la pureza alienígena de ella, su caos, su corona. Donde uno flaqueó, el otro se mantuvo firme. La energía creció rápidamente. La orden gritó, intentando contrarrestar con su canto purificador, pero éste se quebró a mitad de la nota. Los muros de cristal temblaron. Las llamas cambiaron de dirección. Las estatuas de reyes muertos hacía mucho tiempo se resquebrajaron. Por la mitad. Sobre ellas, el sagrado escudo de Vicen se abrió para revelar una semilla brillante, dormida durante siglos. Hasta ahora. Los ojos de Ora se pusieron en blanco. Hayen le apretó las manos mientras el tono final resonaba entre ellas. Y entonces el mundo cambió. Los inquisidores cayeron. De rodillas, llorando desconsoladamente. El suelo del palacio se volvió transparente, revelando el pulso del planeta mismo. Ahora, cantando en armonía con su vínculo, las armas se desarmaron solas. Los libros sagrados reescribieron sus escrituras. Todo se realineó, no por linaje, ni por ley, sino por la canción que habían creado. Con sus cuerpos unidos, sus voluntades unidas. Ella se desplomó en sus brazos. Él la sostuvo de nuevo. Siempre. Su cabeza descansaba sobre su pecho mientras los muros del palacio, otrora fríos por el juicio, ahora brillaban, cálidos por el perdón. Arriesgaste tú. Vida, dijo ella. Susurró. Te lo di. Hace días, dijo. Simplemente no te diste cuenta. No te merezco, murmuró ella. Su mano acarició su mejilla. Mereces ser libre. Un sacerdote se acercó, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. El vínculo sagrado es real. Sí, respondió Orurela. Pero no por pureza, no por poder, sino por amor. Esa palabra, amor, la golpeó con más fuerza que cualquier arma. Los sacerdotes soltaron sus báculos, y uno a uno, se arrodillaron ante ella, ante él, ante lo que habían creado juntos. En ese momento, Orla ya no era solo una princesa de un imperio roto. Era una diosa renacida a través del fuego y la pasión, gracias a un hombre que se negó a dejarla caer, incluso cuando ella lo maldijo. Y Hayen ya no era un humano. Era su equilibrio, su igual, su guerra y su paz. Y cuando se inclinó y la besó, no para reclamarla, sino para honrarla, las estrellas del exterior brillaron. El techo de vitrales palpitaba al ritmo de su corazón. Una vez se burló de su olor, de su piel, de su especie. Ahora pasaría el resto de su vida adorando el aroma de su cuello, la aspereza de sus manos, el alma que habitaba en su pecho, y él la cargaría de nuevo. No porque fuera débil, sino porque, para él era sagrada para siempre. Se burlaba de todo lo que él era, pero él, aún así la cargaba como si fuera sagrada. Ahora, su vínculo podría salvar una galaxia moribunda o destruirla para siempre. Sí, esta historia te conmovió, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora porque el próximo relato brillará con más fuerza. Y recuerda, a veces el amor más poderoso comienza con el odio.